Sí. Como usted se habrá dado cuenta, esta noche nos engalanamos, porque tenemos la presencia de nuestra amiga Estela Nayad, quien nos platicará acerca de una serie de situaciones que se presentan en ese pueblo, precisamente al que se refiere Belchite. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Extrañas apariciones, voces susurrantes entre los antiguos muros y sonidos que enfrían la sangre a quien los escucha. Entre las ruinas y los escombros de un pequeño pueblo de Aragón emana una fuente de emociones y fenómenos inexplicables. Las casas abandonadas y las calles desiertas son el testimonio de la destrucción y el terror acontecidos en lo que antaño fue un lugar apacible. El tiempo ha acrecentado las historias de fantasmas que observan en silencio a aquellos pocos valientes que se atreven a pasear entre los antiguos edificios. Desde las ventanas de los hogares vacíos se perciben miradas inquietantes y sombras, al tiempo que la temperatura disminuye de manera brusca e inusual. Pareciera como si con la llegada de la noche el solitario y deshabitado pueblo cobrara vida de nuevo. Precisamente fue una noche de octubre de 1986 cuando los cuentos se convirtieron en leyenda. Carlos Bogdanich, un periodista y conocido investigador de fenómenos paranormales español, se dirigió a la escena de los extraños sucesos. No iba solo, le acompañaba el equipo de televisión del programa Cuarta Dimensión. Los investigadores esperaron hasta la madrugada y se pusieron en marcha entre los viejos adoquines levantados y los cascotes que se esparcían por el suelo. De repente sintieron una sensación extraña. Sin decir una sola palabra, todos se dirigieron al unísono en una misma dirección, hacia la llamada Torre del Reloj. Era como si una fuerza les atrajera, como si subconscientemente todos supieran que tenían que dirigirse hacia ese mismo lugar. Comenzaron a subir las temblorosas escaleras de la torre. La estructura crujía a cada paso, pero no se detuvieron hasta llegar arriba del todo, donde pasaron toda la noche. Al día siguiente, ninguno de los investigadores podía explicar por qué habían subido a aquel edificio. No lo habían acordado, ni siquiera lo improvisaron. Subieron sin saber por qué. ¿Qué les había empujado a cometer un acto tan peligroso e inconsciente? El grupo revisó concienzudamente todo el equipo. No habían visto nada extraño y las cámaras tampoco habían captado sombras, entes o cualquier cosa fuera de lo normal. Sin embargo, cuando el técnico de sonido comprobó las cintas de grabaciones, descubrió algo espeluznante. Esa misma noche, durante su visita, se registraron sonidos que ninguno de los presentes había sido capaz de captar en persona. La reproducción revelaba el ruido del motor de los aviones, el rugir de un sin cesar de bombas y disparos, gritos de terror y el lejano aullido de canciones militares. La grabación alcanzó una gran fama, fascinando a medio mundo. Pronto, otros muchos investigadores, amantes del oscurantismo y expertos parapsicólogos se dirigieron a las ruinas del pequeño pueblo aragonés. El resultado fue el de decenas de psicofonías que recogían llantos y lamentos, voces humanas que se perdían en la distancia, súplicas de ayuda y de piedad, voces de desesperación, de dolor y espanto que habían quedado impregnadas en aquel lugar, embrujándolo para siempre. La maldición del pueblo se hizo muy popular y los avistamientos de espectros fantasmagóricos no dejaron de aumentar. Quizás uno de los casos más conocidos y más frecuentes es el de un niño que aparece entre los edificios justo a medianoche. Se dice que el pequeño se dirige hacia la iglesia, haciendo sonar las campanas y luego desaparece sin más, dejando estupefactos a los visitantes que en ese momento escuchaban su repique. No obstante, las campanas del pueblo habían desaparecido hacía tiempo. Los gritos, sombras y disparos han sido escuchados desde el viejo cementerio hasta los restos de los antiguos conventos de la desdichada población. Restos de almas atormentadas, mezcladas con los ecos de una guerra cruel y devastadora que levantó los cimientos del pueblo dejando tras de sí una estela de catástrofe y de terror. Un pueblo donde la historia y el misterio se mezclan, donde el mito y la realidad se confunden. Belchite.
Pero antes déjeme comentarle un poquito más. ¿Qué es este pueblo? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde viene? ¿Qué ocurrió? Primero que nada hay que entender que Belchite como tal es un lugar que ha sido habitado desde épocas muy antiguas. Un poco antes de Cristo, los romanos llegaron a estos territorios y se enfrentaron con los pueblos originarios. Celtíberos, toda aquella gente que ocupaba estas tierras no fueron muy amables hacia la llegada de los romanos y evidentemente aquí comenzó la historia de esta tierra bañada en sangre. Porque después de aquello, tras la ocupación romana, tras todo ese periodo vino la conquista árabe. Estos territorios fueron ocupados por grupos berbere, árabes, momentos tensos en los cuales la población nativa fue desplazada o exterminada. Y ya sería bien entrada la Edad Media, cuando los reyes de Aragón comenzarían el lento proceso de la reconquista española, el desplazamiento de aquellos árabes que habían ocupado estas tierras y, por supuesto, aquello significó grandes batallas. Los guerreros árabes eran extraordinariamente valientes, fuertes y aguerridos. Por supuesto que las tropas cristianas también llevaban un estandarte de conquistar sus propias tierras y en el camino hubo mucha sangre que bañó estas piedras, estas tierras, estos arroyos, estas montañas, dejando esta tierra sedienta de más sangre. Y claro, cuando los árabes se retiraron, ahora tocó el turno a los judíos. Puesto que los cristianos habían ganado, no querían tener nadie ahí que no fuera absolutamente devoto de sus mismas creencias y por lo tanto estas tierras volvieron a rociarse de sangre una y otra vez. Después hubo un tiempo de calma. Toda esta zona ocupó un tiempo de calma. Belchite pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Zaragoza, pero en un tiempo fue un sitio en debate, en una serie de discusiones sobre si era de aquí o de allá, y de nueva cuenta volvió a ser escenario de batallas cruentas. Después llegó el siglo XIX, y con el siglo XIX, las cosas fueron todavía más sangrientas, porque en 1809, durante la llamada Guerra de Independencia Española o Guerra Peninsular, en Belchite, aquí, en este mismo lugar donde Estela nos ha contado acerca de esas psicofonías, hubo muchos enfrentamientos entre ingleses, franceses y españoles, y aquello terminó cuando un disparo francés golpea el depósito de municiones donde guardaban la pólvora y aquello estalla, volando en 1000 pedazos todo lo que hubiera cerca. La población de Belchite no superaba los 4000 habitantes, pero había unos 3000 soldados. No se sabe exactamente cuántos murieron, solo en la explosión, pero muchos otros que tras la explosión salieron huyendo a toda velocidad fueron asesinados posteriormente. Así que otra vez, esta tierra bebió sangre humana. Se cree que al menos unas 2000 personas murieron en aquella explosión y en aquella guerra peninsular, pero no era el final de esta historia, porque apenas en 1838 y durante las guerras carlistas, Belchite volvió a ser un escenario sangriento. Enfrentamientos, batallas, ejecuciones, otra vez la tierra bebiendo aquella sangre que la deja marcada en sus piedras, en sus colinas, en sus ríos, en todas partes. Las mismas piedras que años después se ocuparon para construir las nuevas edificaciones de este pueblo ya estaban manchadas de sangre y en 1872 de nueva cuenta. Así que si hablamos de sangre, este lugar ha estado bañado siempre. Claro, después de todo aquello viene un tiempo de calma. Un tiempo bonito. Belchite se vuelve un pueblo tranquilo, un pueblo somnoliento. Las épocas de las guerras han quedado atrás, válgame Dios si no. Y es así como empieza aquella vida, un tanto monótona si lo quiere, pero al mismo tiempo pacífica, en donde por las tardes el peluquero, el sastre, el tendero, el posadero y el panadero se sientan con el alcalde a jugar una mano de mus, a beber una copa de anís y a contarse algunos chismes que han oído. Las mujeres, las señoras allá, van al cotilleo, se sientan en la casa de alguna según a tejer,
pero al mismo tiempo están comentando sobre de las aventuras que ha tenido fulano, sobre los rumores de la hija de Perengano, sobre el pillo aquel que anda por aquí por allá, para después a escondidas fumarse un pitillo, beberse una copa de anís y seguir con sus asuntos del día a día. Su vida sigue adelante y cada tarde al terminar, cada cual vuelve a su casa. Han hablado mucho entre ellos, se han reído, han bromeado, se conocen, porque este es un pueblo de esos en los que todos y cada uno de los habitantes se conoce, en donde todos saben la historia de todos, y en donde el día de la fiesta del pueblo, todos van detrás de una imagen cantando, bailando, gritando y bebiendo, mientras la vida transcurre. O por lo menos, mientras la vida transcurría, porque poco a poco llegaron ideologías. Sí, ideas. Y las ideas a veces, permean profundo. Y así de pronto uno dijo que tenía la razón. Otro opinó que no la tenía, que la razón la tenía él. Y entonces cada uno se pintó de colores, y alguien dijo que el bueno era el color tal, y el otro opinó que no, que así no era, que el color bueno era este, y cada quien fue convirtiéndose a un color diferente, y las ideologías les tiñeron la mente y les tiñeron las manos, y se las tiñeron de sangre. Porque tras las ideologías, buenas o malas, ese no es mi tema, pero tras las ideologías, llegó la guerra. Y tras la guerra, la muerte. Y entonces el peluquero y el panadero declararon la guerra al posadero y al alcalde y al barbero. Y cada quien opinó y cada quien buscó y la guerra llegó. La Guerra Civil Española comenzó el 17 de julio de 1936. Algunos mandos militares declararon un golpe de Estado contra el gobierno de la República, que en aquel entonces estaba dirigido por el Frente Popular, una coalición de corte socialista y comunista. Los golpistas esperaban que la mayoría de ciudades se sublevaran, pero no fue así. Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao permanecieron fieles a la República, mientras que otras como Sevilla o Zaragoza sí secundaron el alzamiento. El golpe falló, España quedó dividida en dos y la guerra entre el bando de republicanos y el bando nacional rebelde o sublevado era ya inevitable. La guerra civil fue una lucha de hermano contra hermano y se realizaron atrocidades en los dos bandos, como sucede lamentablemente en los conflictos armados. En Zaragoza se encontraba la sede de una de las divisiones más importantes del ejército, por lo que la región aragonesa se controló con relativa facilidad para los sublevados. La violencia del alzamiento se dejó sentir en la villa después de la detención y la ejecución de entre 100 y 300 personas de ideología izquierdista. Muchos inocentes en la zona fueron separados de sus familias y llevados al paredón. La justificación no era otra más que evitar cualquier oposición al bando rebelde en su retaguardia. Sin embargo, el 24 de julio, la situación de la guerra dio un vuelco decisivo. En Cataluña y Valencia se formaron 3 columnas formadas por miles de milicianos que marcharon hacia Aragón. Una de ellas, después de tomar la mayoría de la provincia de Teruel, puso rumbo a Zaragoza. En su camino se encontraba Belchite, que estaba bien defendida, deteniendo el frente justo frente a la localidad. La República había sido derrotada en la batalla de Brunete, en la que se trató de liberar a Madrid del asedio de los sublevados, y veía como la campaña del norte corría peligro. Así, con el objetivo de distraer al bando rebelde, se organizó una gran ofensiva para recuperar Zaragoza en agosto de 1937. El ataque contra el frente aragonés tomó por sorpresa a los defensores, ocupando una gran franja del terreno, pero Belchite aguantó, quedando completamente aislada. El pueblo quedó como un último reducto de los sublevados, defendido por 2.600 combatientes. El 25 de agosto, los defensores se encontraban completamente aislados y solo mantenían las comunicaciones con el mando mediante la radio. Durante los días siguientes, el ejército republicano atacó de forma imparable, tomando todas las posiciones de las afueras de la localidad. El bombardeo sobre las posiciones del, como se hacía llamar, bando nacional fue fundamental. Los rebeldes se atrincheraron en el casco urbano, guardando 2 posiciones fundamentales, el ayuntamiento
y la Iglesia. Los asaltos republicanos se repetían costosamente, se combatía de día y de noche, casa por casa. El 6 de septiembre, los últimos 300 defensores se vieron incapaces de contener la siguiente embestida, por lo que se armaron y protagonizaron una salida desesperada. Solo unos 80 de ellos lograron atravesar las filas enemigas y llegar al Frente Nacional. La batalla de Belchite se saldó con cerca de 5.000 fallecidos en solo 15 días de combate y unos 2.400 prisioneros. Sin embargo, esas 2 semanas en las que Belchite ejerció resistencia fueron suficientes como para que los sublevados enviaran refuerzos a tiempo a Zaragoza. El 10 de marzo de 1938, el bando nacional inició la campaña de Aragón, ocupando de nuevo y de forma definitiva toda la región. Belchite, ya en ruinas, se había convertido en una fortificación republicana, pero no soportó el fuego de la artillería rebelde y cayó sin mostrar apenas resistencia. Al finalizar la guerra, Francisco Franco, nombrado caudillo de España, firmó un decreto nombrando a Belchite como muy noble, leal y heroica villa. Sin embargo, el nuevo régimen decidió no reconstruir el pueblo. Querían utilizar sus ruinas como un símbolo de la victoria nacional y una prueba de las atrocidades cometidas por la República. Así que se decidió construir un pueblo justamente al lado, Nuevo Belchite. La propaganda franquista hizo el resto, inaugurando por todo lo alto el nuevo pueblo en 1954. Pero la construcción escondía otra atrocidad más: un campo de concentración y trabajos forzosos. Tras la recuperación del pueblo en 1938, la Pequeña Rusia, como fue conocido, acogió a las familias de los vecinos considerados de izquierdas que aún no habían abandonado Belchite. Con una capacidad para 1.600 personas, el campo acogió además a cientos de prisioneros republicanos que sirvieron como mano de obra para la construcción del nuevo pueblo. Un año después de la inauguración de Belchite Nuevo, el campo fue derribado con el fin de hacer desaparecer las pruebas de aquella barbarie, aunque todavía hoy quedan algunas instalaciones en pie. Así es, Estela. La guerra llegó y llegó con cañonazos, balazos y todo eso que usted nos ha compartido. Y con muchas otras cosas horribles, ¿sabe? Porque en aquellas regiones no solamente fueron las batallas encarnizadas, sino los fusilamientos, las ejecuciones. Un buen día llegaron los de un color, esos que creían tener la razón, y tomaron prisioneros a los del otro color. Los llevaron afuera, los hicieron cavar tumbas, los regresaron a sus casas, los dejaron cenar, los dejaron estar allí. Al día siguiente los volvieron a llevar para que siguieran cavando, los volvieron a dejar en casa y finalmente un día volvieron a por ellos y a por ellas. Los llevaron allá y los mataron. Y mataron a los hombres y mataron a las mujeres. Y los sepultaron en tumbas sin nombre, en grandes fosas comunes, que poco a poco al paso de los años han ido abriéndose. Han dado nombres, han dado testimonios. En el año 2001 al menos 2 fosas comunes fueron encontradas en las afueras de Belchite, cerca del cementerio. Se cree que al menos unos 300 cuerpos estarán ahí. Algunos de ellos muy superficiales, otros un poco abajo. Todos ellos presentan características propias de una ejecución. No se trata de personas que murieron de enfermedad. Tienen heridas, marcas en las osamentas que revelan la penetración de disparos de fusil y la clásica señal del tiro de gracia. Hay varones y hay mujeres, porque se sabe que también mataron mujeres, como por ejemplo la esposa del alcalde. Cuando el alcalde protestó porque matarían a los de un color, lo mataron a él y mataron a su esposa. Y así, allí se encuentran hombres y mujeres que vivieron allí y que antes de que las ideologías y la guerra llegaran, departieron, jugaron al mus y bebieron anís, pero de pronto están muertos. Se han podido identificar 60 de aquellos cuerpos y se han podido identificar gracias a una libreta. Una persona voluntariamente y de forma anónima entregó una pequeña libreta perteneciente a alguno de sus familiares en donde estaban anotados los nombres, el día de la ejecución y dónde habían sido sepultados, con lo que se pudo saber más. Pero allí también se puede identificar, por ejemplo, por la vestimenta, por los objetos que llevaban dentro, por la forma en la que vestían, según las memorias de aquellos que recordaban vagamente cómo eran sus familiares. Y sabe, no,
En esas tumbas hay de los dos colores, no solo de uno, porque un día llegaron los de un color y tomaron el pueblo, y mataron a los del color contrario, pero cuando volvieron los del color contrario, armados hasta los dientes, listos para la guerra, entonces mataron a los del primer color y así sucesivamente se fueron fusilando hasta que aquel pueblo quedó destruido, tal como nos lo ha narrado nuestra amiga Estela. ¿Y sabe qué? Los campos, las piedras, la tierra, el arroyo, los caminos volvieron a cubrirse de sangre. A lo largo de la Guerra Civil, Belchite se convirtió en un lugar de muerte, tortura y desolación. Inocentes y culpables yacen bajo el suelo de toda la villa. Los cuerpos de los soldados sublevados y afines al régimen, que fueron derrotados en 1937, se agruparon en una enorme fosa común entre la calle Mayor y el improvisado hospital de campaña. Sus cadáveres se quemaron en un pozo de aceite, eliminando cualquier rastro de identidad. Los militares republicanos, en cambio, no recibieron sepultura. Se dice que sus cuerpos fueron simplemente agrupados en una de las plazas del pueblo y que se incineraron en una enorme pila fúnebre. También mantienen su anonimato las múltiples víctimas civiles represaliadas, amontonadas en las fosas comunes junto al cementerio, o aquellas cuyos cadáveres quedaron bajo los escombros de las casas por los bombardeos. De entre los muros de las casas donde quedaron atrapados para siempre, de debajo de la tierra donde los agruparon, desde el abrasador fuego que los consumió, o desde la fría soledad de una cuneta del campo de batalla. Las apariciones hacen un acto de presencia en la embrujada Belchite. Almas que piden auxilio después de su trágico final, espíritus que vagan errantes, suplicando un noble descanso, fantasmas sin nombre que desean venganza y espectros que exigen ser reconocidos. ¿Acaso es el anonimato de las víctimas la peor de todas las maldiciones de Belchite? La tragedia de Belchite se recuerda mucho. Y se recuerda porque el pueblo quedó abandonado, porque por orden del gobierno no se reconstruyó aquello para dejar un monumento al horror, a lo que se había vivido allí. Pero la realidad es que ambos bandos, sin importar el color, sin importar las ideologías que ostentaban, sufrieron horrores, murieron, fueron asesinados, fueron fusilados. La guerra no tiene sentido. Lo único que logran es manchar la tierra y que ésta quede marcada para siempre, tal como sucedió en Belchite. Es una historia que hay que recordar. Y hay que recordar porque si creemos en algo está muy bien, siempre y cuando nuestras ideas no nos lleven a vivir un dolor y una destrucción como la que tantas veces ha ocurrido. Estimada Estela, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es su casa, y queremos invitar a todo el público de Relatos del Lado Oscuro a que acompañe a Estela Nayad en su fascinante canal, lleno de historias, que seguramente les va a encantar. Es una invitación para que vayan allá, y por supuesto, Estela, está usted invitada cuando guste a volver a esta, su casa. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder participar en esta historia. Mando un enorme abrazo a todos los seguidores de Relatos del Lado Oscuro y a José Ramón por acogerme en su canal. Muy buenas noches y gracias por dejarme participar en Relatos del Lado Oscuro. Un beso. Muy buenas noches y que descansen en paz.